Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre qué es el equilibrio interno. Esto va a hacer referencia a las condiciones óptimas que deben tener en cuenta un ser vivo para que pueda funcionar correctamente y sobrevivir, para que a su vez pueda intercambiar entre el medio interno y externo. ¿Qué son los estímulos? La formación de los estímulos puede depender del medio externo, es decir, que puede ser por la variación de luz o temperatura. Cuando el organismo recepta esta información, esta de aquí se traslada para elaborar una respuesta. Esta puede ser acercarse o alejarse del estímulo y luego ejecutar una reacción. La homorregulación. El agua constituye el 70% de la masa corporal de los organismos y estos van a cumplir funciones vitales para que puedan mantener la temperatura corporal y permitir el transporte de sustancias. El agua, a su vez, va a entrar y salir perennemente de las células, pero este proceso no va a ocurrir de forma aleatoria, ya que a medida de que las moléculas de agua van a atravesar la membrana celular, se va a generar presión y así esto va a evitar el movimiento de las aguas al azar. Y esta fuerza la vamos a conocer como la presión osmótica. Ahora, ¿qué es la presión osmótica? La presión osmótica es aquella que se ejerce en una determinada solución con determinada concentración de iones, una membrana semipermeable para contrarrestar el flujo osmótico del agua. De ahí viene la osmorregulación, que es que se basa en el movimiento de la sustancia entre el fluido interno del organismo con el ambiente a través de ósmosis. Mecanismo de ósmosis. Bueno, ¿cómo vamos a definir a la ósmosis? Esto la vamos a definir como una difusión pasiva, que va a estar caracterizada por el paso del agua que va a estar disuelta a través de la membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la más concentrada. Y entonces, ¿a qué entendemos por la presión osmótica? Esta sería necesaria para que se pueda detener el flujo de agua a través de la membrana semipermeable. En este proceso tenemos células y dependiendo de las células también es la concentración de soluto en el medio. Tenemos tres tipos de células, las hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Las hipotónicas son aquellas que se hinchan con el agua y pueden explotar. Se da, por ejemplo, en los glóbulos rojos de la sangre, a los cuales se les denomina homolisis. Estos organismos suelen vivir en los arroyos o lagos donde también se modifica el ambiente, es decir, que se vuelve un ambiente hipotónico, y con este tipo de células. Las isotónicas son las que se refieren a una solución cuya concentración es soluto igual a la concentración de los solutos dentro de la célula, donde el agua fluye por igual a través de la membrana en ambas direcciones, sin causar cambios en su volumen o en la forma de su célula. Las hipertónicas, es decir, que el agua sale de la célula a través de la membrana plasmática. Se produce este fenómeno conocido como plastólisis, es donde la célula vegetal se observa la separación de la membrana plasmática y la pared celular. ¿Qué es la termorregulación? Este va a ser el proceso por el que el cuerpo va a mantener una temperatura estable. Y aquí el organismo va a poder detectar distintos cambios de temperatura. Esto se va a producir gracias a terminaciones nerviosas en el cerebro y también cerca de la superficie de la piel que se va a llamar termorreceptoras. Tenemos distintos animales con distintos mecanismos para regular su temperatura corporal. Están los peoquilotermos, que son animales de sangre fría. Su temperatura flutal es dependiendo del medio ambiente, es decir, por ejemplo, los invertebrados, los peces y los reptiles, que son de sangre fría. Los homeotermos, que son animales de sangre caliente o de temperatura constante, es decir, que pueden ser los pájaros o los mamíferos, y que tienen respuestas que son reflejadas y se integran en el hipotálamo. Y los invernantes,
que son aquellos despiertos con homeotermo durante la invernación y su temperatura baja, es decir, que son aquellos que reservan la energía para mantener el calor y su temperatura corporal acorde.